Amigos, buenas tardes. Faltan 2 minutos, como es habitual, para las 8 y empezamos el noveno taller. El tiempo pasa sin darse cuenta. Uf, hay aquí ya muchos. Pere Riera, hola, Pere, buenas tardes. Nancy Silva, desde Bogotá, Colombia, buenas tardes, Nancy. Arwen, buenas tardes. Y saluda también a todos los compañeros. Juan González, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, José Antonio Martínez. Buenas tardes. Desde México nos saluda José Francisco Izquierdo. Fegrogar, buenas tardes, Fegrogar. Desde Pekín, anda, que no te has ido lejos. Andrea Martín, buenas tardes. Hola, Andrea. Desde Puerto Rico nos escucha Luis Hernández y saluda. Matías, buenas tardes. Hola a todos, dice, desde Argentina. Dracones también saluda a todos. Y Susana también saluda a las 8. Son las 8 ya. Así que vamos a empezar. Hoy el noveno taller va a tratar de lo que enseñaban los maestros griegos a los alumnos que estaban queriendo mejorar en el camino hacia la plenitud y hacia la evolución. Y a esos, en griego, se les llamaba procoptes, del verbo procopeo, que significa avanzar, progresar. De forma que procoptes es el que progresa. Quiero decir que en griego los finales en S no son plurales, son singulares. Los finales plurales en general acaban en I, en la letra iota, la Y, la I latina. Y vamos a ver que hay que tener en cuenta que lo que nos ha quedado de los maestros griegos no llegará ni al 5% de lo que dejaron escritos, porque escribieron muchísimo, muchísimo. Y, sin embargo, pues sus libros no han llegado a nosotros, dicen los más diplomáticos. En realidad los han quemado. Hubo una campaña continua durante pues 1500 años para deshacerse y eliminar todo rastro de conocimiento de los antiguos, porque no eran de la religión dominante. Pues bien, también quiero advertir que yo en mi ordenador tenía el idioma o lenguaje Symbol, que es el griego para matemáticas, para asignaturas técnicas, y es el que manejo y el que tengo instalado en el ordenador. Por tanto, ruego a los filólogos y especialistas en escritura que me disculpen, pero trabajo con lo que tengo, con Symbol. Alguna letra hay cambiada, distinta, un poco distinta, la S final y pocas más. Bien, pues la primera cosa que los maestros enseñaban era la divinidad, el origen de todo. Y el primero que definió la divinidad como una divinidad impersonal, no personal como los dioses del Olimpo, sino otra cosa, otra dimensión, fue Heráclito, hacia el año 400 y algo, antes del cambio de era. Y definió la divinidad de esta manera. A ver si encuentro mi regla. No la encuentro. Como logos. Logos se escribe así y se pronuncia igual, logos. Y para Heráclito decía que la divinidad era el logos. Y el logos era la razón de las cosas, el motivo, la causa y también el cuidado de lo creado. Es decir, que la divinidad no había creado y ahí queda eso, sino que tenía cuidado de lo que había creado. Porque nosotros teníamos, los humanos, teníamos
un esperma suyo. Y esperma es eso, sí, escrito, se pronuncia esperma y es la semilla, la simiente, que también tiene la acepción de principio, causa, origen, raíz. Es decir, en el ser humano, el principio, la causa de que exista, el origen, la raíz, es precisamente la semilla del logos, la semilla de la divinidad. Y ese tema era fundamental. No había ningún maestro que lo excluyera. Todos hablaban de la semilla de divinidad que tenemos los humanos. Y por eso los humanos éramos logoi spermaticoi, escrito así, y logoi spermaticoi, semillas de logos. Logoi, divinidades, semillas de divinidades, semillas de la divinidad, semillas divinas. Eso éramos los humanos, para los maestros griegos del conocimiento. Y, por tanto, en nosotros la semilla era lo fundamental. Y a la semilla la llamaban también toegemonicon, leído así, principio conductor o rector. Lo hegemónico, podríamos decir, traduciendo muy literalmente, lo predominante, lo que está más arriba, el principio conductor o principio rector. Esto, por ejemplo, los estoicos le hacían mucho hincapié en esto. Nada sin tu principio rector. No hagas nada que no esté de acuerdo con tu principio rector. Y esto es la semilla, que es semilla de divinidad, semilla de plenitud divina. Pero quiero advertir aquí que el hecho de que sea semilla no significa que sea ya árbol crecido. Es semilla. Y la semilla tiene un aspecto exterior que no se parece en nada al árbol crecido. Es una puntita de alfiler, una cabecita de alfiler. Pero cuando crece se convierte en otra cosa muy distinta. De forma que lo hegemónico de tohegemonicón era el principio rector. Y también hablaban de la usía, de la esencia, del ser, de la naturaleza, de la realidad última. Los humanos tenemos una esencia, una naturaleza, una realidad. Y eso es lo más fundamental. Esa es la única cosa real. Todo lo demás desaparecerá con el tiempo, pero la esencia no desaparece. La esencia es permanente, es trascendente. Más conceptos que los maestros griegos enseñaban. A los procoptes, demonios. El procoptes lo que tenía que hacer era preocuparse y practicar la arete. Y la arete es perfección. Se ha traducido, mal traducido, por virtud, pero no. La arete es también perfección. Y cuando se traduce a un maestro griego del conocimiento, de las distintas acepciones que tiene el diccionario, hay que coger la más profunda. O tu traducción, amigo traductor, no valdrá nada si estás traduciendo a alguien con conocimiento sin tú tenerlo. Arete, perfección. Era el sendero que enseñaban los maestros a los procoptes. Y cuando el procoptes practicaba el arete y llegaba a tener un grado elevado de perfección, entonces experimentaba la ataraxia, que es la ausencia de toda inquietud, la tranquilidad del alma. Esto nosotros le llamamos la meseta. Lo que sucede en la meseta. Que ya no hay altibajos, que ya no hay bajos, que ya no hay baches, que ya no hay valles y crestas, que todo es un permanente estado de
total ausencia de toda inquietud. La ataraxia, dicho por los maestros griegos. Y la cima, la meta, era la gnosis, el conocimiento. Todo palabras griegas utilizadas por los maestros del conocimiento griego. Y otro concepto que empleaban era el daimón, que el daimón era, bueno, en mi diccionario Vox, daimón es la única palabra que está en mayúsculas. Estos son mayúsculas y estos son minúsculas. Daimón, esto es la omega, que se pronuncia O, daimón, es la divinidad. Y también un semidios. Y también el genio tutelar. A nosotros la que más nos va a ser genio tutelar. Cada ser humano, enseñaban los maestros griegos, tiene un daimón que está a su cargo, a su lado, aconsejándole, insinuándole, pero respetando su libertad, porque es la vida del que está en el planeta. El daimón ya tuvo su vida, pero los niveles evolutivos del daimón y del guiado son similares. Esto es lo que luego en el cristianismo se ha llamado ángel de la guarda. El ángel de la guarda existe. Quizás no tenga alas, pero existe. Es el daimón, el genio tutelar. Y es conocido que Sócrates bromeaba sobre el daimón que le había tocado en suerte. Era su consejero, su acompañante. Y cuando se llega a la cima del conocimiento, cuando se llega a la plenitud completa, entonces se experimenta el éxtasis, que se traduce igual en castellano. También tiene la acepción, en griego, éxtasis, tiene la acepción de transporte, de arrobamiento, porque la persona que experimenta el contacto con el fondo, que llevamos aquí, el manejo del corazón superior, se transporta a otra dimensión, se transporta a otro lugar, donde el tiempo no cuenta y donde el mundo de aquí abajo no cuenta. No lo percibe, no se percibe. Se está solo a lo que siente la plenitud divina. Eso es el éxtasis. Y del ser humano tenían la idea, los maestros, de que era logikon zoon. Logikon, con logos. Zoon, ser vivo. De zoes, vida. Ser vivo dotado de logos. Luego esto se tradujo muy malamente como animal racional, dando a logos la traducción, la acepción de razón. Realmente, logos, en este diccionario que tengo yo aquí, que es el que utilizo los días de labor, el Vox, que tiene 710 páginas y formato casi cuartilla, tiene 72 acepciones para la palabra logos. Y una de ellas es razón, y discurso, y frase, y tratado, y estas que hemos dicho antes. Cuidado, atención, origen, que es la divinidad de nosotros. Estos son los conceptos, creo que no me he dejado ninguno, o casi ninguno, más usuales en la enseñanza de los maestros. Hemos de ver un día alguna obra que nos ha quedado de los maestros griegos. Por ejemplo, los versos de oro pitagóricos, que son de la escuela de Pitágoras, de la escuela pitagórica. Lo veremos traducido al castellano, evidentemente. Pero no quisiera yo que esta exposición que he hecho de términos encontrados en los maestros griegos pudiera dar que pensar que todo lo que enseño está cogido de libros. No, no es así. Es justo al revés.
Cuando yo era más joven que ahora, a los 40 años, tuve una conversación con una persona, con un amigo, y me dijo que yo acabaría creyendo en la reencarnación. Esto ya lo he contado alguna vez, pero no con los detalles que lo haré hoy. Cuando él se fue, porque estábamos en mi casa, yo me quedé pensando y dije, demonios, mi amigo cree en la reencarnación y yo no. Yo creo que a la muerte, pues te enjuician y ya veremos qué pasa. O arriba o abajo, y para siempre. De forma que uno de los dos está equivocado. O quizás estamos equivocados los dos y las cosas son de una tercera manera que no hemos acertado con ella, ni él ni yo. Y yo pensé, yo no me conformo con un tema tan importante de qué va a ser de mí en el futuro, tener el 50% de probabilidades de acertar, o quizás el 33%, si hay una tercera que no hemos dado con ella. De forma que yo aquí así no voy a seguir. Yo quiero saber. Yo no quiero creer lo que me enseñaron mis padres y a ellos se lo enseñaron los suyos y así en una cadena casi infinita. Yo quiero saber. Y también, de paso, voy a saber pues lo de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Puesto a saber, pues saberlo todo. Y ese mismo día me llegó una intuición, una idea que no era mía. Aquel que quiere conocer la verdad no se le esconde, la verdad no se le oculta. Y eso me tranquilizó, porque dije, bueno, no cabe la menor duda de que yo sé lo que quiero, yo quiero conocer lo que hay, la verdad. Y pasó un día, pasó otro día, y al segundo día, de pronto, me llegó una, pues no sé si llamarle intuición o una idea que no era mía, con una verdad absoluta, una verdad universal, una verdad que no era para mí porque soy europeo y actual, sino que valía para toda persona de todo tiempo y de todo lugar. Y ese día me llegaron dos. Y al día siguiente me llegaron otras dos. Y yo dije, bueno, un momento. Me voy a comprar un diario suficientemente grande para poder recoger lo que me va llegando, porque si no se me van a olvidar y son cosas importantes. De forma que me compré un diario y fui anotando las ideas que me llegaban de verdades universales, verdades para todos los seres humanos. Yo había conectado con la mente superior, amigo buscador, que esto escuchas, sin proponérmelo, sin saber que existía, sin saber cómo se hacía, pero había conectado con la mente superior. Y me siguieron llegando verdades universales y ya cuando más o menos habían llegado muchas, pues se me ocurrió preguntar cosas relacionadas con mi evolución. Y al día siguiente me llegaba la respuesta a lo que preguntaba. Y con el tiempo, esas respuestas iban cada vez más rápidas. Y llegó un momento en que era preguntar y llegar la respuesta. Y yo, cuando iba a preguntar, me iba con papel y lápiz para apuntar la respuesta que fuera. Y una anécdota que me pasó muchas veces, muchas semanas, es que yo iba de viaje, viajaba mucho, 40.000 kilómetros al año, de trabajo, de viaje. Y me llevaba un magnetofón y un par de cintas, porque de 60 minutos cada una, porque conforme iba conduciendo, entonces, pues casi ni había cinturones de seguridad, pues llevaba el magnetofón en el asiento del copiloto y cuando se me ocurría una pregunta, pues la decía en voz alta y la respuesta que me llegaba también la repetía en voz alta. Y así iba conduciendo con una mano y con el magnetofón a veces dándole a la otra. Y así me pasaba pues semana, viaje tras viaje. De forma que fue primero experimentar y luego me dije, bueno, no es posible que esto lo haya experimentado yo la primera vez en la historia. Ha tenido que haber otras personas. Y si lo han experimentado, lo habrán dejado por escrito, porque esto es importante. Así que dije, voy a ver quiénes han pasado también por esto y lo han dejado escrito.
y me compré un libro de Alianza Editorial, no recuerdo el título, y me va a costar encontrarlo en esta biblioteca y en otra que tengo en el desván. Y cuando leí, el libro era sobre grandes pensadores de la humanidad, de todas las razas y tiempos. Y allá, leyendo, me encontré con Plotino. Y lo que Plotino decía, que estaba expresado en ese libro, pues coincidía con lo que yo había experimentado. De forma que dije, bueno, pues ahora ya nos tenemos que equivocar Plotino y yo. Y Plotino me llevó a Sócrates, de sus obras Las Eneadas. Evidentemente me compré la primera Eneada que pude en la librería y me estuve devorando la Eneada de Plotino. Plotino escribió 54 tratados y su discípulo, creo que fue Porfirio o Longinos, ¿no? Uno de los dos, creo que fue Porfirio, ordenó las 54 tratados en 6 grupos de 9, 6 Eneadas. Y ahí explica Plotino las cosas como son. Y Plotino hablaba de esto. Y Plotino, la Eneada, me llevó a Sócrates. Y Sócrates me llevó a los presocráticos. Cuando digo Sócrates, no digo Sócrates escribiendo y firmando él sus obras, sino Platón, discípulo suyo, que hablaba poniendo las explicaciones que daba Sócrates a los suyos. De forma que primero vino la experiencia y luego vino el racionalizar, el comprender cómo esto se había enseñado en muchos sitios. Y esto es lo que se puede enseñar, pero cuando uno ha pasado por ello. Bien, pues esto es mi charla de hoy. Se me ha olvidado quitar el chat. Así que ya está puesto, no me hace falta quitarlo y ponerlo, y podemos empezar a hacer preguntas sobre lo que queréis. Dice Mau, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender, el Kybalión. Es una certera analogía con lo que usted dice. Saludos desde Costa Rica. Sí, esto, el primer día ya dije que estos talleres no eran para todos, ni mucho menos, pero son para los 31 que en este momento hay escuchando. Son para el que está dispuesto a hacer algo para conseguir la felicidad. Está dispuesto a cambiar, porque lo que hay que hacer es cambiar. Quitar, como decía Plotino precisamente del que hemos hablado, es uno de los maestros que más me gusta. Me gustan todos, son todos geniales, pero Plotino tiene la característica de que es tremendamente preciso en sus explicaciones. Y Plotino decía que es muy fácil, basta con quitar, como con un cincel y un martillo, quitar lo que sobra, pulir las aristas, limpiar las oquedades y dejar que la obra brille en todo su esplendor. Dejar que la semilla brille en todo su esplendor. Es lo que hay que hacer. Y eso lo hacen los que están dispuestos, pero hay mucha gente que está a otras cosas y no se preocupa de esto. Dice José María Gou, ¿cómo preguntar y cómo saber que lo que recibes es auténtico? Vale, buena pregunta. A la mente superior conviene preguntarle cosas relacionadas con la evolución de uno mismo, de ti, José María. No curiosidades, no superficialidades, sino cosas relacionadas con tu propia vida, con tu propia evolución. Y también, si tienes un dilema, pues la mejor manera la mejor vía a elegir en las opciones que tengas. Pero no le diga las opciones, él ya lo sabe, la mente superior ya lo sabe. Tú pregunta por cuál es la opción que más te conviene seguir. O sea, cosas serias. Eso es cómo preguntar mentalmente. Quédate en un sitio tranquilo, en solitario,
no lo hagas en el metro ni en el autobús y concéntrate, procura contactar con la mente superior. Luego te diré que con tu guía, pero hoy te voy a decir que con la mente superior. Procura contactar con la mente superior y pregúntale de una manera sentida, de una manera profunda, de una manera con deseo perentorio de saber la duda que tienes. Y luego, cuando llegue la respuesta tiene que ser algo imprevisto, algo que tú no podías imaginar, algo perfecto y también algo ingenuo, muy sencillo. Si cumple algunas de estas cualidades, tienes posiblemente la respuesta de la mente superior. La duda que tiene todo Procoptes, todo buscador que empieza a practicar con la mente superior es: ¿esto será de la mente superior o me lo habré inventado yo? Por eso, cuando preguntes, no tienes que tener respuestas preparadas. Respuestas, ¿será esto o será lo otro? No. Pregunta con la mente en blanco. No te hagas idea de soluciones. Ya llegarán. Y la solución será perfecta, ingenua e inimaginable. Prueba y error. No hay otro método. No puedo recomendarte otro método. Prueba y error. Síguela y la vida te dirá si era cierto o no. Pero sobre todo, no tengas ideas preconcebidas. Que no funcione tu mente inferior. Déjale el trabajo a la mente superior. Pregunta Manolo: si hay libre albedrío, una vez en el más allá, ¿cabe la posibilidad de que un alma decida no volver a reencarnar y quedarse allá y no volver al planeta? Nadie te podría obligar a volver. Bueno, Manolo, estás pensando con tu mente inferior. No piensas con tu mente superior. Con la mente superior no cabe la postura que tú estás planteándote. Cuando morimos y las capacidades superiores, con el tamaño que tengan, trascienden y están allá y hablan con otras capacidades superiores de otros seres que también están allá y se dan cuenta de cómo son las cosas, se dan cuenta lo que disfrutan y gozan y lo felices que son las personas más evolucionadas, y ellos están pues en un nivel muy inferior. Y una capacidad superior no puede decidir: yo me quedo aquí, no voy a volver, no quiero volver al planeta Tierra, allá no hay más que porquería. No puede decidir eso. Eso es una hipótesis de tu mente inferior que es muy humana, pero que una mente superior no se hace. Jamás pensará así. Jamás. ¿La semilla que hay en nosotros es el esperma? No, 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 no. Si es así, ¿deberíamos tratarlo de alguna manera en particular? No, 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 no. No. Esperma tiene muchas acepciones. Yo no voy a buscar ahora las que tiene, pero seguro que tiene esa, pero no es la única. Repito, para hablar del conocimiento, para traducir el conocimiento, tenemos que darle a la palabra griega, está aquí, a la palabra griega tenemos que darle el mejor, el más profundo sentido. El que puede tener que ver con lo sutil, con lo trascendente, con lo importante. Y de esperma es semilla, simiente, principio, causa, origen, raíz. La semilla de la plenitud que habita en ti. De forma que no es lo que sale por abajo. No hay que tratarlo de ninguna forma especial. Eso es un placer que la divinidad quiso que estuviera a flor de piel, para que fuese fácil de usar, pero no es su semilla. La semilla de plenitud no van por ahí los tiros. Y el genio tutelar se contactará igual que con la mente superior, exactamente igual. Lo que pasa es que yo estoy diciendo las cosas progresivamente y dando tiempo, no lo olvidéis, por eso me interesa mucho hablar de las reglas, dando tiempo a que
practiquéis las reglas y vayáis avanzando en el primer cimiento. No es que esté perdiendo el tiempo, porque estos conceptos de lo que vamos dando cada taller pues son importantes, pero llegará un día en que hablemos de cómo contactar con los guías, con los daimones, y veremos que los guías tienen solo mente superior, no tienen mente inferior, también tienen corazón superior, con el grado de desarrollo que lo tuvieron, pero los guías son la mente superior, porque tienen mente superior, y la mente superior es la mente de lo uno, del uno, de la plenitud, y por tanto todos piensan lo mismo. Luego tú estás consultándole a la mente superior, a tu mente superior, a la plenitud divina, al guía y a todos los bienaventurados que están arriba, porque todos piensan lo mismo. De forma que sí, es lo mismo, el genio tutelar o daimón es igual que la mente superior, Juan. Me ha hecho gracia lo que dijo Sócrates, sigue Juan, de su daimón. Yo también me pregunto, ¿dónde estará el mío? A tu lado, a tu lado, a tu lado, Juan. Lo que pasa es que no lo ves. Ya veremos trucos para poder establecer un cierto contacto con el daimón, guía tutelar, genio tutelar o llamémosle ángel de la guarda. Pero en este momento lo importante son las reglas, amigos, lo importante son las reglas. Avanzad ahí, ¿qué es lo que os toca ahora? Llevo toda la semana, dice Andrea, perdón. Llevo toda la semana con las dos reglas. ¿Es posible que la mente superior te corrija directamente y te cambie la respuesta? Porque fue alucinante y me ha pasado cuando ya estoy tranquila y al 80%. Bueno, la mente superior depende de cómo te vea. La mente superior te juzga y te da aquello que tú vas a poder entender. Normalmente, en personas que están empezando, la mente superior está responde a tus preguntas, porque tus preguntas son, pues, de un nivel, digamos, bajito, y la mente superior te responde a ese nivel, para que tú lo entiendas en tu nivel. Pero si habéis progresado y habéis trabajado y tenéis una buena mochila y trabajasteis en vidas anteriores, es posible que la mente superior se tome alguna libertad, se tome alguna iniciativa. De forma que vais a tener que investigar y vais a tener que explorar mucho. La aventura de la búsqueda es una aventura realmente apasionante, porque estás tratando con entidades, con facetas de la personalidad, de la humanidad, que no has tratado nunca, posiblemente. De manera que puede ser que la mente superior tome la iniciativa y te diga cosas que no le has preguntado. Sí, puede ser. Si te convienen y te ve preparada para poder entenderlo. Andrea Martín dice, solo he conseguido hablar con la mente superior mientras medito, que lo hago desde hace años. No sabía que era la mente superior. Te creo porque no nos han dicho. Pero te ya he dicho que hay muchos caminos y que la meditación es uno de ellos. Yo creo que la meditación es un camino quizás más fácil de seguir, y este camino que estamos aquí diciendo es quizás más rápido, pero es más exigente, porque te exige actuar en primera persona y en plan de acción, en plan de hacer o evitar. Según la contestación que ha dado a Manolo, nunca la fusión con la unidad nunca se realizará. Bueno, vamos a ver qué le he dicho a Manolo. No es cierto que la unión con la plenitud nunca se realizará. No veo la... Manolo. Quedarse allí y no volver. Yo le he dicho que no, que eso no se piensa con la mente superior. Bueno.
La fusión con la unidad. Yo no he hablado de fusión con la unidad. Yo no he hablado de fusión. En ningún momento empleo la palabra fusión. Porque la meta que tenemos todos nosotros, los 29 más 1, los 30 que estamos en este cotarro ahora, la meta que tenemos es progresar hacia la plenitud divina. Y progresar no es fundirte. Progresar es acercarte, asimilarte, parecerte más a ella. Y cuando nos parecemos mucho, y si tú, Andrea, Isabel, te pareces mucho a ella, es posible que desarrolles el corazón superior. Y cuando desarrolles el corazón superior, ya me dirás si participas o no de la plenitud divina. Pero claro, tienes que desarrollar el corazón superior y usarlo. Entonces, ya me dirás, ¿qué tipo de fusión es esa? Yo no le llamo fusión, ¿eh? Le llamo contacto con el fondo, contacto con la plenitud divina. Basta el contacto, no hace falta fundirse. Sergio dice, en algunas enseñanzas hablan de una mente que trata de desviarte del camino y se llama ego. ¿Le suena? Sí, claro. Sí. Cada doctrina emplea un lenguaje distinto. Yo aquí nunca hablo del ego, porque no me hace falta. El ego es, podríamos decir, lo que erais antes de empezar el camino, lo que erais antes de buscar. Los que erais en el nivel 3A y 3B del diagrama que dijimos. En el 3C ya estáis aplicando lo mejor de vosotros, ya estáis dejando atrás lo incompleto y estáis buscando desesperadamente, obsesivamente, una mejora, un mejor camino. Bueno, pues ahí ya no, pero antes os dejabais llevar del ego. Y en los niveles 1 y 2 es todo ego. No le llamamos ego, le llamamos niveles 1, 2, 3A y 3B. Pero estamos hablando del ego. ¿Puede existir algún vínculo familiar con el daimón? Es un familiar conocido de otras vidas, supongo, sí, vidas. Bueno, quizás sí, pero posiblemente no, porque el daimón es un miembro de lo que diremos cuando llegue el momento de que una vez muertos subimos, pero no estamos allá paseando, sino que estamos trabajando. Y no trabajamos pues como aquí al mando de un encargado, sino que nos unimos por afinidad con personas de nuestro parecido nivel de evolución. Y decidimos formar un equipo. Y en ese equipo, pues vamos viendo lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, cada miembro del equipo. Y cuando a alguien de ese equipo le toca bajar, baja y el ser más afín de él baja con él y es su guía. Es muy difícil que una persona de tu familia coincida con nivel de evolución contigo similar, porque me estáis diciendo todos que no encontráis con quién hablar en vuestro círculo cercano, en vuestra familia. Y si tiene que ser miembro del equipo sutil en el más allá, esa persona tiene que ser carne y uña contigo. Carne y uña. Pensar lo mismo. Tener parecidísimas ambiciones, deseos e intenciones y perfecciones. Y esa persona no va a estar en tu familia con la que normalmente no puedes hablar de estas cosas, al menos según me decís. De forma que es muy difícil, es muy novelesco, pero yo no creo que eso se dé. Contactar es el inicio. Depende de qué. Bueno, Isabel pregunta unas preguntas muy, muy interesantes. Contactar es el inicio. Vamos a ver,
aquí vamos a ver el del vocabulario. Nosotros empleamos únicamente el verbo contactar para el contacto con el fondo. Y el contacto con el fondo es manifestar el corazón superior. Y eso es la meta más alta que se puede alcanzar poniendo como límite la meseta. Hasta llegar a la meseta, en la rampa, en la segunda mitad de la rampa, el contacto con el fondo es la meta por excelencia, la mejor consecución, el mayor logro. Eso es el contacto con el fondo. Por tanto, aquí no hablamos de contactar. Y no sé a qué te refieres con contactar. El contacto con el fondo sí que es, no el inicio de ninguna manera, es una señal de estar en la segunda y incluso en el último cuarto, quizás, en el último tercio de la rampa. De forma que, salvo que yo esté muy despistado, Isabel, falta mucho para tener el contacto con el fondo. No es el inicio. Os pediré que hagáis un esfuerzo para hablar con mi vocabulario, para que yo os entienda. O si no, matizar un poquito vuestras preguntas. La transformación en Dios, otra cosa que yo tampoco jamás digo. Transformarnos en Dios, no, no. Es el más alto grado de perfección que en esta vida se puede llegar. No sé si lo... Otra cosa que os voy a pedir, amigos buscadores, es que utilicéis los signos de puntuación, porque yo no sé si esto es una pregunta o es una afirmación. Tal y como está, es una afirmación. La transformación en Dios es el más alto grado de perfección que en esta vida se puede alcanzar. Es que yo no empleo la palabra transformación en Dios, ni empleo el concepto. Aquí no hablamos de transformarnos en Dios, ni los maestros hablaban de transformarnos en Dios. El procoptes es el que progresa, y progresa subiendo una cuesta, o recorriendo un camino, o subiendo a la cima de la montaña sagrada. Y subir a la cima de la montaña sagrada no es transformarse en Dios. Yo sé que hay enseñanzas que son muy radicales. ¿eh? Por ejemplo, yo ya soy Dios. Bueno, si te lo quieres creer, pues créetelo. Pero ni Plotino lo llamaba así. Somos perfección en potencia y tenemos que llegar a ser perfección en acto. Pero perfección, nadie habla aquí de logos. El logos es otra cosa. De forma que si es pregunta, la transformación en Dios, es que claro, ya el primer concepto ya yo no lo suscribo. Aquí no se está hablando de transformarse en Dios. El más alto grado de perfección que se puede llegar en esta vida es, de momento, llegar a la meseta. Y luego ya hablaremos de la tercera componente superior. Pero, de momento, llegar a la meseta. Y falta mucho para eso. Isabel. San Juan de la Cruz. Bueno, San Juan de la Cruz empleaba su idioma, que era adecuado a su tiempo. Ahora estamos en otro tiempo. Y yo no suscribo. San Juan de la Cruz le tengo mucha simpatía. No así a Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz tengo obras suyas, las he leído y me ha gustado mucho. De Teresa de Jesús también tengo obras, las he leído y me han gustado mucho menos. De forma que entonces entiendo que esto eran afirmaciones. Bueno, no se puede coger una frase de un maestro aislada y decir, esto dice San Juan de la Cruz. Hay que coger y leerse por lo menos un libro entero para conocer su pensamiento. Y entonces, del conjunto de todas las ideas que expresa, llegar a una síntesis que se pueda resumir en 10 o 20 frases. Pero coger una frase aislada y decir, esto dijo tal maestro, puede ser una equivocación, puede incurrir en equivocaciones, porque no sabemos el sentido que él daba a transformarse en Dios. Y es fundamental saber eso. Andrés, ¿y ese equipo lo conoce? ¿Puede ser desconocido? Mi padre es Juan Antonio Martín Martín y estamos los dos en el camino. Bueno, pues tienes mucha suerte, Andrea. Tienes mucha suerte de tener un padre que está en el camino. Elegiste muy bien, lo cual es una buena señal para ti.
una buena señal de tu conocimiento, de tus capacidades superiores. Tienen que tener parecido nivel de evolución, que es la forma de la ley de afinidad, arriba. Pero no te inquietes por eso, porque las cosas allá suceden de manera perfecta. Entonces, tú te juntarás con el equipo sutil que merezcas y que necesites. Y no importará nada si es tu padre o no. No importará nada. Tenemos léxicos distintos, dice Isabel Serrano. Haré ese esfuerzo. Sí, si hablas conmigo. Si lees a San Juan de la Cruz, sigue el léxico de San Juan de la Cruz, evidentemente. Pero es que si no, no te puedo entender. ¿Entiendes? O sea, cada escuela tiene un vocabulario. Y la escuela estoica, la escuela cínica y la escuela epicúrea tienen 3 vocabularios distintos, porque los 3 maestros que la fundaron, pues cada cual venía de su experiencia y cada cual explicó el camino con las cosas que a él le pasaron y con las ideas que a él se le ocurrieron y con las metáforas que a él se le ocurrieron. Y claro, como estaban en sitios distintos, pues se les ocurrieron distintas metodologías y distintos vocabularios. Y los que no quieren ver y no tienen ni idea de estas cosas, ven distintas palabras y dicen, están explicando distintas cosas. No, están explicando cómo subir a la cima de la montaña sagrada. Pero uno va por un camino y otro va por otro camino distinto. Y emplean palabras distintas. Por eso tenemos léxicos distintos, claro. De todas formas, te diré, Isabel, que para alcanzar la cima de la montaña, basta conseguir un camino. Tienes que tener una gran capacidad de síntesis y un nivel muy elevado para ser capaz de ir compaginando y poniendo un pie en un camino y otro pie en otro. Pero eso es difícil. Te basta conseguir un camino. Si pones el corazón en él y lo sigues con pasión, con interés, con todo tu alma, basta con un camino. Pero adelante, prueba si quieres con los dos. Enseguida voy a lo tuyo, Fegrogar. Bueno, ya estoy en lo tuyo. ¿Se mantiene algún vínculo en el más allá con todas las personas queridas y conocidas durante las diferentes reencarnaciones que uno experimenta? Se puede mantener contacto con todas las personas que uno quiera, pero ese querer tiene que ser un querer de tu capacidad superior. Si aquí no la tienes muy desarrollada, es posible que te plantees preguntas que participen de tu corazón inferior o de tu mente inferior. Y entonces esas preguntas no te las plantearás o esas situaciones no te las plantearás allá arriba, en la que trabajarás solo con corazón y mente superior. Por tanto, no importa, de verdad, no importa. Mantendrás equipo, mantendrás contacto, vínculo con las personas que tú que necesites para mejorar todavía más tu nivel de evolución una vez que estés allá. La noche oscura del alma es el concepto de San Juan de la Cruz. Yo sé que lo empleó, pero no puedo decirte si anteriormente se empleó, porque yo no me he dedicado a estudiar a fondo a los místicos cristianos. Yo me he dedicado a estudiar el método del conocimiento de los griegos y pues últimamente y a practicarlo y a divulgarlo, y últimamente me he dedicado pues 30 años a investigar sobre el origen de la religión que yo tenía, de forma que no puedo tocar todos los temas. Sé que la noche oscura del alma es un concepto que manejó San Juan de la Cruz. ¿Crisis existencial? Para mí que sí, yo defiendo que lo es. Crisis ideológica, no de existencia. La existencia no, la existencia es un permanente subir. Será muy hacia arriba, con mucha pendiente, si el buscador está actuando y trabajando firme, y será una pendiente apenas perceptible si es un tío vago que solo aprende a coscorrones. Como decía, creo que era Empedocles. La adversidad
es la universidad de la mayoría, la adversidad, el coscorrón. Aprenden a base de coscorrones. Entonces, esa gente sube muy poquito. Por tanto, la noche oscura del alma no es una crisis existencial, es una crisis de creencia, es una crisis de camino, es una crisis de sendero que has seguido y que ya no sirve. Y entonces desaparecen todas las gratificaciones a las que uno se había hecho merecedor y después también le llamaremos la cruz del conocimiento. Cuando uno ha tenido éxito y ha triunfado en cosas, por ejemplo, en las reglas, y, por ejemplo, deja todas las reglas y lo manda todo a hacer gárgaras y se engolfa en las cosas del mundo y se olvida de las reglas, entonces eso sí que es una crisis existencial. Y se experimenta algo parecido en la noche oscura del alma. Pero no por culpa tuya, no por haber dejado de hacer las cosas bien, sino porque estabas en un camino que ha dado de sí todo lo que podía dar. Y ya no te puede dar más. Lo que tienes que hacer es encontrar un camino más exigente. Dice Ale Ramos, hola a todos desde París. En muchas ocasiones pienso, medito, en una pregunta y llega un momento en que voy a dormir. Bueno, pues no sé. Al día siguiente, si continúa, al día siguiente tengo una respuesta en mi mente. Claro, claro, claro. ¿Es un raciocinio personal o posible comunicación de la mente superior? Lo segundo. Lo segundo. Cuando lleguemos a hablar de cómo empezar a utilizar la mente superior, Ale, os diré que hagáis precisamente eso que haces tú. Preguntarle a la mente por la noche antes de dormiros la pregunta que queráis y esperar al día siguiente por la mañana. Y al día siguiente habrá estado toda la noche la mente superior trabajando, es una forma de hablar, ¿eh? Y a la noche siguiente, a la mañana siguiente, te dará la respuesta. Generalmente esas respuestas son de la mente superior. Menos mal que me has dado la continuación en el siguiente comentario. Es una forma de empezar a trabajar con la mente superior. Claro, aquí lo que ocurre es que estáis personas de diferente extracción y a diferente altura del camino. Y algunos, pues las reglitas ya les quedan muy cortas y quieren más. Bueno, pues aquí preguntando y responderé a lo que preguntéis. Un diario que vemos, dice Sergio, un diario que llevemos siempre con nosotros para hablar con nuestros guías o mente superior, ¿nos ayudará más rápidamente a llegar a la meseta? Bueno, si te refieres a llegar el diario así a la oficina, no. El diario se queda en casa, porque el diario refleja cosas muy íntimas, muy personales y pues no es conveniente que caiga en manos de terceros. Ahora, el tener un diario en casa y escribirlo por las noches, a solas, es una forma buena de progresar más rápidamente. Pero no te pongas, Sergio, como meta llegar a la meseta. ¿Eh? Ponte como meta cumplir al 100% las normas que te has propuesto. Si ahora estás con las reglas, con esas 2 reglas, o con las 3, o con las 4, o con las 6. Proponte eso. Y luego te propondrás en los círculos. Pues proponte mejorar de círculo y cambiar al círculo positivo. Y luego te propondrás, previsiblemente, contactar con la mente superior. Pues proponte eso. Proponte contactar con la mente superior. Pero no te propongas llegar a la meseta. Hay que dejar de hacer planes. Y ese es un plan. Es un plan de la mente inferior. No es de la mente superior. Por tanto, no. Cumplir con vuestro deber de hoy, del momento presente. O sea, dice Andrea, para el contacto de la mente superior en estado alfa sería mejor para su respuesta. La mente superior o tu guía te va a contactar estés como estés. Lo que tienes que tener es confianza en la mente superior o en tu guía y sinceridad en tu pregunta y no jugar. Y sobre todo también no jugar a hacer experimentos. Voy a ver si funciona. Le voy a preguntar esto, a ver qué dice. No. Eso es, no se puede actuar con la mente superior así. Hay que ir
de corazón, de todo corazón, de frente. Por tanto, no estudié en su día el alfa, el beta, el gamma creo que ya también, pero no tienes que colocarte en un estado determinado para... Sí conviene eso, irte a la cama y poco antes de dormirte, cuando estás ya pues medio entre brumas, entonces preguntar con confianza y con mucha insistencia. Quiero que me respondas, mente superior, o quiero que me respondas, guía, con el que trates. Necesito saber esto. Tú ya sabes la respuesta, dámela. O sea, yo suelo decir deseo perentorio. Deseo impresionante. Deseo imponente, de imponerse a la mente superior. No pedir, mente superior, yo ya quisiera que... No. Oye, necesito esto y tú lo tienes, quiero que me lo des. Casi un poco mandando. Dice CRL. Hola, buenas tardes. Por cierto, muy buenos vídeos, gracias. Casi voy por la mitad del libro, estupendo. Por donde Eusebio da 2 máximas a Crispo y Constancia. Vale, ya me acuerdo dónde es, sí. Bien, pues disfruta. Podrás disfrutar de él porque en ese libro hay puesto conocimiento. Y precisamente siempre en boca de Eusebio, que es el único maestro. Y tiene 2 discípulos buenos, 2 procoptes buenos, que son Constancia y Crispo. ¿De qué cultura más antigua pudieron, dice Fegorgar, beber los filósofos griegos presocráticos? Pues mira, de Egipto no. De Egipto no. De Roma ni por asomos, porque además Roma iba mucho más atrasado. De la India y de las Upanishads. Yo creo que es lo que en el tiempo estaba más al alcance de los maestros griegos. De los primeros, de Pitágoras, Anaxágoras y Empedocles. Porque, y quizás Parménides, esos 4. Porque ya Heráclito, Demócrito, Sócrates y los siguientes, bueno, después de Sócrates, pues Sócrates fue un faro que dio origen a varias escuelas, y entre ellas las 3 escuelas de Atenas. De forma que Sócrates es como un muro, antes de Sócrates y después de Sócrates. Entonces, las Upanishads, concretamente las Upanishads del yoga, es un libro que yo escribí, pero que no pude editar porque era traducción de un libro francés y yo no había pedido permiso al autor del libro francés para traducir al castellano las Upanishads del yoga. Y nunca se lo pedí, porque pues las cosas que pasan y no... De forma que yo creo que de los hindúes. En los hindúes, entre la India, había conocimiento. En Egipto, yo diría que no. A pesar de Akenatón. Porque los que forman un imperio, los que forjan un imperio, el conocimiento no se les da bien. Dice CRL, una cosa, que aún no me queda claro. Si esto se tramó desde el año 303, ¿por qué, o mejor dicho, qué inicia el año 0 o en su defecto el año 1? Bueno, pues esta pregunta me la hacen muchos. Los años hasta el año 565 se contaban como primero de Constantino, que era el año 306, pero solo medio año, porque accedió a la púrpura allá por junio o julio, a la muerte de su padre. Entonces, el año 306 era el primero de Constantino, el 307 era el segundo y el 308 era el tercero. Luego, primer año de Constantino, segundo de Constantino, tercero de Constantino, etc. Hasta que Constantino se muera. Pero el año 306 también era, por ejemplo, el 18º año de Constancio, porque había sido elegido y el año 306 que murió, Constancio, creo que en mayo o junio, pues era, por ejemplo, el 18º año de Constancio. O sea que un mismo año era enésimo año de un emperador y primero del que le sucede. Y si en un año, por ejemplo, había emperadores que duraban unos meses porque los mataban, pues entonces en ese año era
enésimo del primero, primero del segundo emperador y primero del tercer emperador, aunque solo hubiera reinado un mes. Era el primer año y el siguiente ya era el segundo año. O sea que tenían esa forma de medir el tiempo. Pero, y así funcionó. ¿eh? Primero de Augusto, segundo de Augusto, tercero, cuarto, quinto, primero de Tiberio, segundo de Tiberio, primero de, pues creo que fue Calígula, el siguiente, y así. Pero Justiniano, cuando ya estaba muy enfermo, muy fastidiado, bastante fastidiado, ya veía que su tiempo se acababa, le encargó a un monje, Dionisio el Exiguo, que calculara qué año había, en qué año vivían desde que nació Jesucristo. Y Dionisio el Exiguo, que era bajito, pues se equivocó. Y se equivocó entre, no sabemos muy bien si entre 4 o 7 años. Por esto que acabo de decir, de que un año era primero de uno, primero de otro y primero de otro. Pero todo era el mismo año. Entonces, Justiniano dispuso que a su muerte se empezaron a contar los años desde la época en que nació Cristo. De forma que el año 576, perdón, el año 25 de Justiniano, en que murió, pasó a llamarse el año 576 después de Cristo. Y ya a partir de ahí, pues 577, 78, etcétera. De forma que el año 1 después de Cristo no existió, porque era el 14 de Tiberio. Espero que quede claro. Esta forma de contar el tiempo existió a partir del año 576. Luego, el año 1, año 2, año 3 o año 0 no existieron. Se llamaban en función del emperador reinante. Esto puede ser, algunos lo utilizan como, pues entonces Cristo existió, porque si a partir de su nacimiento se contaron los años, no. Esto fue decisión de un emperador que murió el año 576 y fue Justiniano. Dice Susana, gracias, Fernando. No utilicéis la palabra intermedia. Me deja claro lo que significa la noche oscura. Me estaba torturando no saber si ya la había experimentado en mi vida. He pasado muchos momentos difíciles. Ya hablaremos un día. Ahora son ya las 9 dadas y es un poco tarde, pero ya hablaremos un día. Sácamelo al principio. Sácamelo, Susana, al principio. La noche oscura es un síntoma de que el camino se te queda corto. Y entonces lo que tienes que hacer es buscar un camino más exigente. Yo sé de uno. Y entonces acabamos con esto ya. Son las 9 y un poquito, las 9 y un minuto. Bastante puntuales somos. Bien, amigos, pues el próximo día será el día 10º. Dice Pedro que también trabaja las reglas y los versos dorados de Pitágoras. Bueno, pues tienes mucho material porque son, si no me equivoco, 71 estrofas. Yo os he puesto 6, o sea que no soy tan duro. Bueno, pues eso, todos ya son despedidas. Bien, vale. Entonces, nada, nos dejamos así. Nos veremos el próximo jueves con otro tema que aún no sé exactamente cuál será. Hasta el próximo jueves, buscadores.